Bueno, un saludo a todos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Sí me escuchan? Buenos días, todo bien, dijo el pibe. Vale, muchas gracias, muy amable. Bueno, vamos a iniciar esta capacitación virtual el día de hoy, viernes 22 de julio, dirigida a la empresa LME sobre el factor de riesgo físico, ¿sí? Me presento formalmente, mi nombre es Mario Armando Gómez Lince, soy consultor, instructor en seguridad industrial, seguridad en el trabajo, medio ambiente y calidad, con más de 11 años de experiencia como consultor. Darle la bienvenida al personal de la empresa LME por parte de Solidaridad Estratégico ARL Seguro Bolívar, ¿sí? La actividad virtual consiste en la identificación de los riesgos y los peligros asociados al riesgo físico, ¿sí? Voy a compartir pantalla, voy a compartir una presentación pues que está ajustada a los contenidos de riesgo físico y a los parámetros de Seguro Bolívar, ¿listo? Cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, con mucho gusto la vamos a ir formulando, ¿vale? Me gustaría también que los participantes pendientes de la actividad pues también participen, lean la presentación, que hagan preguntas, ¿cierto? Al igual que el instructor también pues va a realizar unas pequeñas preguntas con respecto al tema, ¿listo? Pero vamos entonces a dar inicio a partir de este momento, ¿vale? Entonces vamos a compartir pantalla. Bueno. Me confirman los compañeros si a partir de ese momento está compartiendo pantalla, por favor. ¿Me pueden confirmar? Sí, sí, señor. Vale, muchas gracias. Listo. Vamos entonces a riesgo físico. Me ropan aquí un momentico, por favor. Hago aquí un ajuste. Listo, muy bien. Bueno, vamos a partir. Me confirman por estar compartiendo la... Ahí se ve, sí, señor. ¿Se ve? Ok, Tania, muchas gracias. Los compañeros. Bueno, este es mi nombre. Aquí está el nombre del profesional, Mario Armando Gómez Lince, instructor asesor de parte de Solidaridad Estratégico ARL Seguro Bolívar, dirigida a la empresa LME, y el tema vamos a hablar sobre riesgo físico, ¿listo? Reitero, cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, inquietudes, pues la vamos a ir resolviendo, ¿vale? Como también pues que los participantes también puedan expresar, puedan hablar, puedan leer la presentación, y cualquier duda pues la vamos a ir resolviendo, ¿listo? Bueno, como usted muy bien lo sabe, bueno, me gustaría primero preguntarle a Tania que me hablara en contexto o a qué se dedica como empresa el LME. Tania, por favor, ¿a qué se dedican como empresa? Somos empresa de transporte de carga de hidrocarburos. Transporte de carga de hidrocarburos. Ok, aquí en Barranca Bermeja. Sí, sí, señor. Ok, muy bien, transporte de carga de hidrocarburos. Listo, bueno, muy bien. Vamos a empezar todo el riesgo físico. Bueno, como ustedes muy bien lo saben, dentro de las análisis de riesgo, pues encontramos uno de los factores un poquito más peligrosos en cuanto a algunas manifestaciones de esos factores ambientales, la cual están nuestro alrededor o a nuestro ambiente laboral, digámoslo así.
y que esas energías o esos factores ambientales se pueden presentar de una manera física, ¿cierto? La cual como yo como trabajador o nosotros como trabajadores pues estamos expuestos, y el objetivo de la empresa pues mediante de sus análisis de riesgos, identificar, valorar y controlar esos pequeños peligros o esos pequeños factores ambientales que nos rodean, ¿cierto? A la cual pues dentro de la identificación de la higiene industrial, que es la encargada precisamente pues de valorar, identificar esos factores de riesgos, le conocemos como riesgo físico. Como ustedes bien lo saben, aquí hay una breve definición muy objetiva, muy fácil de entender, con el fin de que ustedes pues lo podamos interpretar de una manera muy fácil, ¿cierto? A mí cuando me hablan de riesgos físicos, pues como su nombre lo indica, se clasifican en los factores ambientales de naturaleza física, tales como ruido, temperaturas extremas, ¿sí? Temperaturas extremas, ruido, está la ventilación, está la iluminación, está la radiación, las vibraciones, ¿sí? Entonces, todas esas energías peligrosas o de características ambientales nos las encontramos a nuestro alrededor. ¿Producidas por qué? Puede ser producidas por fuentes humanas, fuentes generadoras, o producidas por la propia naturaleza física, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando ese ruido o cuando esa iluminación o esa ventilación, radiación, vibraciones, temperaturas entran en contacto con los trabajadores o con las personas, y que pueden tener efectos nocivos o daños a la salud, pongámosle a mediano y largo plazo, ¿cierto? Entonces, esos efectos nocivos sobre la salud, dependiendo de qué, de muchos factores, de la intensidad, de la exposición y la concentración de los mismos. Nuestros análisis de riesgos debe ir enfocado a estas subcaracterísticas del riesgo físico. Por ejemplo, las medidas para controlar el ruido, identificar cuáles son los tipos de ruidos, cómo se origina el ruido, bajo qué parámetros e intensidad sonora en decibeles ya se puede considerar ruido. Lo mismo como las temperaturas extremas. Estamos en Barranca Bermeja, estamos en Magdalena Medio, donde para nadie es un secreto que la temperatura, la humedad y el calor pues son un poquito altas. La humedad oscilan entre el 80 y 85%, la temperatura entre 32 y 33 grados Celsius, ¿sí? A nivel del río Magdalena, pues digamos que esas temperaturas son un poquito extremas. Las condiciones de ventilación, pues ya es hacer una inspección, identificar qué tipo de ventilación estaríamos hablando. Iluminación también, la iluminación es un factor muy importante, pues ya son las condiciones higiénicas y físicas e intensidad iluminaria a la cual el trabajador va a estar expuesto. Lo mismo que las radiaciones. Usted sabe muy bien que las radiaciones son una de sus naturalezas o características de peligrosidad es que pueden originar cáncer en el ser humano, y hay que tomar las medidas de control, y lo mismo que las vibraciones, ¿cierto? Entonces, estos son parámetros son los que van confabulados o van dentro del factor de riesgo físico, ¿sí? Entonces vamos a ir hablando una por una, y pues vamos a ir haciendo algunas preguntitas, ¿cierto? Entonces, dentro de los riesgos físicos, comenzamos con uno. Bueno, aquí están unos dibujos, unas imágenes, la cual ustedes pueden ilustrar, ¿cierto? La pueden ver, y pues que los trabajadores estamos expuestos a diario, y el objetivo es que de las empresas aliadas a Seguros Bolívar, pues tomemos las medidas de control y analicemos esos riesgos, ¿cierto? Aquí está el ruido, ¿cierto? El exceso de ruido, la iluminación, las temperaturas extremas, las vibraciones y las radiaciones, ¿cierto? Digamos que estos 5 parámetros o estos 5 subfactores del riesgo físico hacen parte del mismo, y por lo tanto debemos tomar las medidas de control y los parámetros y también, por qué no decirlo, realizar mediciones higiénicas. Hay que realizar mediciones, hay que realizar mediciones de ruido, medición de iluminación, de radiación, de vibración, de todos estos 5 parámetros, con el objetivo de establecer las medidas de control y poder así
no afectar o no exponer tanto a los trabajadores. ¿Listo? La primera pregunta que me gustaría hacer a Tania o a los compañeros, si usted me dice que hacen transporte de hidrocarburos, ¿ustedes están expuestos a ruido, Tania? ¿Sí o no? Sí, claro, sí, señor, realmente en plantas. ¿Me podría describir cuáles son las fuentes generadoras del ruido de su ambiente laborales? ¿Cuáles tenemos? Normalmente las cabinas donde están pues, los conductores, las plantas donde ellos cargan, Las plantas. No sé, Jairo, Juque ni Albeiro, que están pues con qué nos podrían ayudar. No sé Normalmente si en algún eso, no sé, en sí, las plantas. Ujú. en las plantas donde hacen el cargue y descargue, ¿sí? Ujú. Bueno, muy bien. Dentro del parámetro riesgo físico encontramos el ruido, pues para nadie es un secreto que algunas fuentes sonoras son producidas por seres humanos y también producidas por máquinas, por cuestiones mecánicas, plantas industriales, etcétera, etcétera, ¿sí? La cual pues definimos como ruido, consiste en un movimiento ondulatorio producido en un medio elástico por una fuente de vibraciones, ¿sí? Aquí está el símbolo estándar, la cual podemos identificar cuáles esas plantas, como les escribe Tania, o esas áreas de trabajo o ambientes laborales pueden ser clasificadas como ruidosas o no. En conclusión, el ruido es un sonido indeseable que se produce efectos adversos fisiológicos y psicológicos que interfieren en las actividades humanas de comunicación, trabajo y descanso, ¿sí? Por lo general, la medición higiénica del ruido se hace a través de algún instrumento que le llamamos el sonómetro y otro que se llama el decibelímetro. Recuerden que la intensidad sonora del ruido se mide en decibeles y por lo tanto lo medimos en esos dos instrumentos, en el sonómetro y en el decibelímetro, con el fin de establecer parámetros, realizar mediciones en esas plantas industriales o en las cabinas, como lo comentaba la compañía, de los vehículos, ¿sí? Y analizar y observar bajo qué medición se está realizando. Yo le recuerdo al grupo, a los compañeros de la empresa LME, que hay una tablita, ¿cierto? Hay unos valores que relacionan la intensidad sonora y las horas de exposición. El valor estándar en ruido a 8 horas de trabajo continuo es hasta 85 decibeles. Digamos que ese es el parámetro estándar normal para ruido y por lo tanto pues una de las recomendaciones básicas que le hacemos a la empresa es realizar esas mediciones higiénicas, realizar esa intensidad sonora, hacer esa medición con el fin de tomar las medidas de control, ¿cierto? De acuerdo a esas medidas de control y de acuerdo a esa medición, pues vamos a establecer o vamos a diseñar parámetros de valoración y control y a su vez la entrega de los elementos de protección personal adecuados para los trabajadores, que en este caso serían los elementos de protección individual auditivo, como son las orejeras y los tapones, las cuales pues vamos a amortiguar esa intensidad sonora, ¿cierto? Pero eso también depende, vuelvo y reitero, de la medición que resulte como consecuencia de ese trabajo o de esa exposición y de esa intensidad sonora a la cual nosotros estamos expuestos, ¿cierto? En las plantas industriales o en cualquier parte que podamos sospechar de que hay niveles de intensidad sonora. Entonces recuerden 85 decibeles a 8 horas de exposición, elementos de protección personal como las orejeras y los tapones. ¿Se puede colocar doble protección? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? Se pueden colocar doble protección, pero eso de acuerdo a esa medición y a los parámetros evaluados por la empresa, ¿sí? Entonces, 85 decibeles, 8 horas de exposición, es digamos que el valor de referencia para la intensidad sonora como el ruido. Entonces, y también debemos señalizar, pues decir cuáles son las áreas probablemente ruidosas y cuidar nuestra salud auditiva. El ruido también puede desencadenar accidentes de trabajo por distracciones, por falta de comunicación y de pronto el trabajador, pues hay veces que los trabajadores manifiestan irritabilidad, alteración del sistema nervioso, dolores de cabeza, traumas acústicos, etcétera, etcétera. Entonces, debemos tener al día esas mediciones higiénicas y los elementos de protección personal auditivos adecuados
para los trabajadores, y los controles administrativos, rotación del personal, también podemos hablar, ¿sí? Y realizar esas mediciones higiénicas periódicas, digámoslo así. A su vez, pues también realizar los exámenes audiométricos a los trabajadores, ¿cierto? Pues para verificar que la salud auditiva esté acorde con sus condiciones físicas y poder realizar el trabajo sin ningún tipo de inconvenientes. Aquí tenemos el ruido. Muy bien. Bueno, también para terminar, recuerden que hay 3 tipos de ruidos: el ruido continuo, el ruido discontinuo y el ruido de impacto, ¿sí? El ruido continuo, pues, como su nombre lo indica, las fluctuaciones de la misma son constantes, mientras que la discontinua no es constante, ¿sí? Y la de impacto puede ser una explosión o puede ser el mismo ruido del tráfico. Entonces, por ejemplo, las cabinas de los automotores podría clasificarse como ruido continuo, ¿cierto? Entonces, a las máquinas, a los vehículos, hay que hacerles ese mantenimiento preventivo y o correctivo para poder disminuir en su intensidad sonora por ruido. ¿Listo? Bueno, muy bien. El otro parámetro dentro del riesgo físico se encuentran las vibraciones, ¿sí? No sé si Tania u otro compañero, así como el ruido, Tania, me puede describir si de pronto dentro de la hora que ustedes hacen están expuestos a Sí, sí, vibraciones, señor. Tania, ¿sí o no? ¿Sí? Por las ¿En qué parte, cabinas, Tania, por favor? por las cabinas. ¿Qué pasa en las cabinas? ¿Qué pasa? Al momento de conducir. Bueno, al momento de conducir los camiones Ujú. o las cabinas, Sí, sí, ¿sí? señor. Ujú. Al momento de conducir una máquina o manipular una máquina o estar expuesto a la cabina de los vehículos, porque no decirlo, se puede generar una leve vibración. También utilizar prensas neumáticas, martillos neumáticos, todo ese tipo de herramientas y máquinas pueden generar una leve, alta o media vibración, pues ya es cuestión de medirlo con un vibrómetro, la cual me va a dar la medición en hertz, ¿cierto? La frecuencia en hertz, que es la medición en vibración. Aquí está el símbolo internacional de la vibración. Aquí podemos ver una imagen, un trabajador pues utilizando una prensa neumática, otros le llaman el martillo neumático, pues con el objetivo pues de mirar esas frecuencias y que me puedan afectar al sistema nervioso. Pero en sí, ¿qué es una vibración en riesgo físico? Se puede definir como cualquier movimiento que hace el cuerpo alrededor de un punto fijo. Pues podríamos describir que las cabinas, que los chicos conduzcan esos camiones, puede ser un punto fijo, ¿cierto? El movimiento de un cuerpo en vibración tiene 2 características, lo acabé de decir, la frecuencia y la intensidad. La frecuencia por lo general se mide en hertz, ¿sí? Y tenemos bueno, los ciclos de frecuencia en vibración se miden en hertz. Y tenemos un instrumentico en medición higiénica que se llama el vibrómetro, pues también nos va a ayudar a medir cuáles esos ciclos de frecuencia de esos movimientos. Sería bueno también que la empresa LME tuviera ese instrumentico y realizar esos ciclos de frecuencia en las cabinas de los vehículos, ¿por qué no? Para mirar cuál es esa intensidad de vibración. Y la intensidad pues se mide en 10, 30, hasta 80, 100 o puede ser 80 a 1000 Hz, dependiendo de lo que se está expuesto, ¿sí? La frecuencia también se mide indicación de velocidad, pues claro, a mayor velocidad, pues mayor es el ciclo en frecuencia, y la intensidad es la amplitud del movimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué puede desencadenar efectos a la salud las vibraciones? Pues alteración del sistema nervioso, dolores de cabeza, ¿cierto? Traumas o alteración más bien en la parte psicológica, sistema nervioso, ¿sí? Entonces hay que adoptar esas medidas de control, ¿sí? Y los análisis de riesgo como tal estipulados por la empresa. Entonces, las vibraciones por general afectan casi al sistema nervioso y generan pues dolores de cabeza. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de energías, ¿sí? Bueno. De la vibración pasamos a otro parámetro muy importante, muy común, donde las empresas casi de pronto fallan, que es la iluminación, el riesgo físico. La iluminación también
es parte esencial para poder realizar la labor sin ningún tipo de inconveniente. Pero también tenemos que aprender, ¿cierto? A valorar y controlar esos riesgos de iluminación, porque el exceso de la misma pues puede provocar efectos a la salud, y la baja iluminación pues también puede provocar efectos a la salud, ¿cierto? Aquí está el símbolo internacional de la iluminación. Aquí son una imagen propia, la cual pues podemos describir como la cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de trabajo, cuya finalidad es realizarlo en condiciones aceptables de eficacia, comodidad y seguridad, ¿sí? No se trata de iluminación general, sino de la cantidad de luz en el punto focal del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Muy sencillo, que en las áreas o los puestos de trabajo a los cuales estamos expuestos tenemos que verificar cuánta cantidad de iluminación se está dando, ¿sí? Para yo poder realizar el trabajo acorde a las necesidades de la empresa. Pero también dentro de la higiene industrial debo realizar esas mediciones higiénicas, esas mediciones de iluminación. Existe otro aparatico, así como el ruido y así como las vibraciones, existe otro aparatico que se llama el luzómetro. El luzómetro es un aparatico, me va a ayudar a medir la cantidad de luz, la medición de iluminación sea en luz con X, LUX, luz, la cual me va a determinar cuánta es la cantidad de iluminación de esas fuentes de trabajo a la cual yo estoy expuesto. ¿Qué manifiesta algunos trabajadores? No, es que el exceso de iluminación me puede provocar dolor de cabeza, sí, se puede dar dolor de cabeza, y también lo contrario, si hay baja iluminación, pues se va a ver afectado muchas cosas, entre ellas va a haber mareos, dolores de cabeza, va a haber fatiga visual, por qué no decirlo, la fatiga en los ojos, la fatiga visual también puede ser producida por la baja iluminación. Tania, ¿cómo estamos de iluminación en la empresa LME? ¿Cómo me la puedes describir? Deficiente un poquito. Sí, ¿Eficiente o deficiente? deficiente. Deficiente, ¿por qué, Tania? Ujú. Porque nosotros nos mudamos hace poquito hacia un lugar de parqueadero y pues Sí. la instalación de luminarias ha sido un poquito compleja. Entonces, estamos ahí como con esa condición insegura, pues. Como una condición insegura las estacionarias, ¿sí? Sí, sí, De señor. parqueaderos. Ujú. Ok, entonces ahí, según lo que manifiesta Tania, pues hay hay déficit de iluminación en los parqueaderos. Como te estaba diciendo, y para todo, pues sí sería, si hay déficit, pues hay que hacer esas recomendaciones y hay que corregir esa condición insegura lo más pronto posible. Pues yo al trabajar en la noche, pues si con déficit de iluminación me puede provocar un accidente, una caída, ¿sí? Y las condiciones higiénicas y las condiciones de iluminación no son las adecuadas, ¿cierto? Como reitero, pues hay un aparativo que se llama el luzómetro. Sería bueno pues realizar esa medición para mirar cuál es la cantidad de luz adecuada para ese tipo de actividades que se dan en la empresa. Entonces, como estaba diciendo, los efectos a la salud pueden provocar caídas, desencadenar accidentes, distracciones, poca luminosidad, pues se me va a dificultar hacer el trabajo, dolores de cabeza, también por la baja luminosidad, como también el exceso de luminosidad también puede provocar dolores de cabeza, trastornos y mareos. ¿Listo? Estos es uno de los, digamos, uno de los parámetros más importantes que hay que tener en cuenta con respecto a la iluminación. ¿Sí? Una baja iluminación, pues un trabajo se puede caer, se puede golpear, entonces eso es lo que no queremos, y si sería bueno pues corregir lo más antes posible esa condición insegura por la falta de iluminación, ¿sí? Realizando esas mediciones. ¿Listo? Bueno, muy bien. Aquí tenemos el símbolo de luminosidad, reitero, la medición de luz con el LUX, y el luzómetro es el utilizado para realizar ese tipo de condiciones higiénicas como la iluminación. ¿Sí? Tenemos la temperatura.
Para nadie es un secreto que las temperaturas pues en Barranca Bermeja son un poquito altas, ¿sí? Y tenemos que pues asumir esas medidas de control para esas medidas extremas, ya que el riesgo físico lo cataloga como temperaturas extremas, calor o frío, ¿sí? Calor pues intensidad de energía y baja energía pues conocido como el frío, ¿sí? La temperatura, como estamos hablando ahorita, pues en Barranca Bermeja oscila entre los 32 y 33 grados Celsius, es una temperatura un poquito alta y por lo tanto la humedad también es un poquito alta y tenemos también que adoptar esas medidas pues, para prevenir insolaciones o golpes de calor, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En riesgo físico denominamos a la temperatura, que es una medida del calor o energía térmica de las partículas en una sustancia. La temperatura es una magnitud que se refiere a nuestras nociones comunes de caliente, tibio, frío, que puede ser medida, claro. Un instrumento que se llama el termómetro. Hoy en día existen termómetros digitales, termómetros para medir la temperatura ambiente, también importante, pues con el fin de prevenir enfermedades, porque una de las enfermedades donde en Barranca Bermeja también se han diagnosticado es la insolación o golpe de calor, que ya estamos hablando de temperaturas que oscilan entre, al cuerpo humano, ¿no? Al trabajador como tal, a 38, 39 grados, casi los 40 grados ya es, digamos que es una temperatura mortal para cualquier persona y para cualquier trabajador. Tania, compañeros, ¿qué medidas ustedes adoptan actualmente para mitigar estas temperaturas extremas como Barranca Bermeja, como estamos diciendo, con una humedad tan alta? ¿Qué medidas ustedes están adoptando actualmente? ¿Qué medidas adoptan ustedes actualmente, Tania, con la temperatura? ¿Qué hacen? Bueno, algunos de ellos, no en su mayoría, tienen cofias, capuchas que son para el sol. Y el tema, pues, Perdón, ¿me repite, por favor? cofias. A ellos se les entregan cofias o capuchas que son para el sol. Ok, listo. ¿Cuál más? Capuchas o algo para la protección solar. Bueno, listo. Como le digo, pues a esta temperatura aquí en Barranca Bermeja, pues en la humedad tan alta, que es una humedad relativa entre 80 y 85%, pues, y la sensación térmica hace ver que algunos, a veces los trabajadores se desmayen, ¿sí? Pues digamos que uno de los efectos a corto y mediano plazo de la temperatura son desmayos en cuanto a la temperatura alta, ¿no? Y ya una temperatura extrema como la insolación o el golpe de calor puede provocar preinfartos o pueden provocar infartos, ¿cierto? Unas recomendaciones básicas para el riesgo físico en temperaturas es utilizar una vestimenta adecuada, unas capuchas, como dijo la compañera, para poder mitigar ese calor. La hidratación es importantísima para poder sobrellevar esas temperaturas tan altas, ¿sí? Las mediciones también, ¿por qué no medir la temperatura ambiente en escala grados Celsius? Pues para mirar o analizar y tomar las medidas de control, ¿sí? Mario se le fue la voz. Mario.
pues que es una temperatura extrema, ¿sí? De energía calorífica. Tengo un Mario, termómetro. se le fue Sí, la cuéntame. señal por minutos. ¿Sí? Sí, ¿Sí me escuchan en este momento? ahí le escucho, sí, señor. Ah, bueno, listo. Listo, ok, perfecto, muy bien. Estamos hablando de la temperatura, estamos hablando del símbolo, ¿sí? Desde el símbolo de las temperaturas extremas, la cual le estaba repitiendo, le estaba diciendo que si encontramos algunas áreas señalizadas con este símbolo, ya pues que hay temperaturas extremas y que por lo tanto pues hay que tomar las medidas de control. En sí la temperatura es una medida para indicar una energía térmica, la cual pues puede afectar a algunos trabajadores y eso es lo que no queremos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora sí, ¿sí me escuchan, Tania, compañeros? ¿Ahora sí? Sí, sí, señor. Ok, bueno, muy bien. La símbolo internacional del termómetro. Temperatura, extremos, calor y frío. Ah, bueno, tenemos otra. Y de pronto se me escapa, Tania. Tenemos las radiaciones. ¿Sí? Las radiaciones en riesgo físico también se pueden clasificar en radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes, creo que están por acá, disculpen, no la tengo. Bueno, las radiaciones en riesgo físico hacen referencia al tipo de rayos alfa, beta y gamma que se pueden desprender de cualquier energía, ¿sí? Y pueden provocar al trabajador cáncer de piel o cualquier tipo de cáncer por esa exposición a esas radiaciones. La radiación, las infrarrojas, las microondas, las de radiofrecuencia, las de radio y la misma producidas por la energía solar o la radiación solar pueden provocar también efectos a la salud a mediano y largo plazo a los trabajadores, ¿sí? En riesgo físico se clasifican dos grandes grupos de radiaciones. Estamos hablando de radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Y la empresa también debe tomar esas medidas de control para poder mitigar esos efectos de la radiación, las ionizantes y las no ionizantes. El ejemplo más claro de las radiaciones ionizantes está la luz infrarroja, ¿sí? Las rayos X, las cuales pues también son una radiación que me puede provocar a mí un efecto a la salud como el cáncer, y las radiaciones no ionizantes, encontramos lo que es la energía solar, ¿sí? La radiación solar y los campos electromagnéticos, ¿cierto? Y es de vital importancia tener en cuenta esos parámetros. Tania, en radiación, ¿cómo estamos? Por ejemplo, en el uso de los celulares, campos electromagnéticos, ya que pues ustedes muy bien lo saben que el uso de los celulares manejan campos electromagnéticos y hay que tener mucho cuidado con el manejo de productos químicos peligrosos. ¿Cómo estamos en radiaciones, Tania? ¿Qué medidas de control establecen actualmente? ¿De qué, En perdón? radiaciones. En radiaciones. No, pues en LM no se presenta mucho. No, no hay riesgo como tal a eso. Digamos que el riesgo es bajo, ¿sí? Sí, sí, señor. Bueno, muy bien. Sí, porque es que la temperatura, que es una manifestación de energía, existe otro tipo de subfactores o otra clase como son las radiaciones. Como les decía, pues las radiaciones también entran dentro del riesgo físico. Entonces hay que tener muy presente, y es una de las fallas de las empresas en los análisis de riesgos. Puede que el riesgo sea bajo, pero tampoco lo podemos descuidar, ¿sí? Entonces, como les estaba hablando, las radiaciones, las infrarrojas, las microondas, radiofrecuencia, ¿sí? Los campos electromagnéticos o las microfrecuencias o microradiación como los celulares
también puede ser un peligro para la salud humana, y hay que tener muy en cuenta eso, ¿sí? ¿Sí? Entonces, los dos grupos grandes de clasificación son radiaciones ionizantes y no ionizantes, ¿sí? Y tomar las medidas de control, ¿cierto? No exponer mucho a los trabajadores, por ejemplo, en la radiación solar, ¿sí? Cuidarse con, protegernos con bloqueadores solares para no generar daños en la salud, en la piel, ¿sí? En espacios confinados también, en espacios confinados también entran la parte de radiaciones como soldaduras, ¿sí? No sé si aquí hacen soldadura, Tania, ¿hacen soldadura o no? ¿No? No, soldadura no, listo. O sea, las soldaduras, los espacios confinados también entran dentro de la clasificación como radiaciones, ¿sí? Y uno de los problemas de salud a largo plazo por tipo de radiaciones puede generar cáncer en la piel o cualquier tipo de cáncer que se pueda desencadenar producto de esa labor. Tenemos las radiaciones, radiografías industriales, radiaciones ionizantes, campos electromagnéticos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, una de las recomendaciones más básicas son medidas de control para radiaciones, es rotación del personal, no exponer tanto el personal a temperaturas extremas como radiación solar, y protegernos de la radiación con bloqueadores solares y utilizar los elementos de protección personal o vestimenta adecuada, ¿sí? En sí el riesgo físico exige, digámoslo así, una medida de control, digamos, en términos periódicos. Por ejemplo, realizarnos exámenes periódicamente a los trabajadores, ¿cierto? Para mirar el estado de salud en que se encuentran producto de su labor o trabajo que se estén realizando, ¿sí? Los elementos de protección personal para estos tipos de sus factores de riesgo físico también son importantes, ¿sí? Utilizar las orejeras, los tapones, vestimenta adecuada, bloqueador solar, ¿sí? Realizar mediciones higiénicas con algunos instrumentos de medición para poder tomar esos controles administrativos, tomar las medidas de control como tal para no perjudicar a los trabajadores, digámoslo así, y analizar el riesgo, ¿no? El hecho de que sea bajo riesgo no quiere decir que, pues, que tampoco vaya a suceder nada, ¿sí? Entonces, problemas de fatiga visual también, manifestaciones de miopía por la baja iluminación, etcétera, etcétera. Y la última, para terminar con temperatura y radiaciones, tenemos la ventilación. Las condiciones de ventilación también son muy importantes, porque la ventilación me define varios parámetros. Identificar si la ventilación es natural o si la ventilación es forzada. Entonces, dentro de los parámetros de riesgo físico, debemos realizar controles de ingeniería de acuerdo al puesto de trabajo o a lo que está expuesto los trabajadores, porque la ventilación es muy importante, por ejemplo, para ingresar a espacios confinados, ¿sí? O de acuerdo a la labor que se esté realizando. La ventilación es de vital importancia para nosotros poder tomar los controles de ingeniería. Es muy peligroso trabajar sin ventilación porque puede haber acumulación de gases, gases inflamables, puede haber una explosión, ¿sí? En espacios confinados la ventilación es de vital importancia porque debo realizar prueba de gases, ¿sí? Para determinar qué gases están ahí en ese espacio confinado y analizar la ventilación natural. La ventilación es de vital importancia en riesgo físico para los espacios confinados, para no exponer tanto a los trabajadores a esos riesgos o a esos peligros que pueden ser mortales para la salud, ¿sí? Entonces, en riesgo físico tenemos ventilación natural o ventilación forzada o controles de ingeniería. Eso se hace de acuerdo a los análisis de riesgos, ¿cierto? O a las medidas de control que tenga estipulada la empresa. Tania, en ventilación, ¿cómo tienen catalogado ustedes en los análisis de riesgos? ¿En ventilación baja también? Sí, señor, en ese caso es baja. Ok, listo, también en bajo, en ventilación.
ventilación natural o ventilación, ventilación forzada. Cuando hablamos de ventilación forzada, pues ya de acuerdo a los parámetros o a los controles de ingeniería, pues debemos adoptar extractores de calor que van a absorber ese calor y no va a ser tan peligroso, digámoslo así, para una temperatura o una ventilación hacia los trabajadores, ¿sí? Eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud con riesgo físico, Tania. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud que ustedes tengan? ¿Qué preguntas tienen? ¿Dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias? No, no sé si por parte de los conductores que estuvieron tengamos alguna duda. Si no, pues No damos les, por finalizado. no le escucho, Tania, qué pena, disculpe. No sé si por parte de los conductores tengamos alguna duda o algo, no. De igual manera, pues yo la Ah, grabación la voy a dejar ahí en el grupo para que la puedan ver cuando quieran. Y, ay, Mario, necesito, yo por a través de Juliana le envié el registro de asistencia para que me lo firmes. Es en la que hice la hoja de operativos. Ahí al finalizar aparece los datos para que me lo puedas firmar y que me compartas la presentación, por favor. esta presentación se la comparto, ¿sí? Listo, sí, señor. ¿Listo? Vale, muchas gracias, Mario. Su merced puede escribirme al WhatsApp, por favor, Es que para no yo lo tengo compartírselo. registrado. Si quieres me escribes y yo te envío todo. Ok, Listo, ok, Mario, listo, bueno, muy muchas bien, gracias a claro todos que los que sí. estuvieron en el día de hoy. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti. Yo te bendiga a mí también. No sé si los compañeros tienen alguna pregunta con riesgo físico, tienen alguna inquietud, preguntas con mucho gusto. A los señores conductores, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud con mucho gusto sobre riesgo físico? ¿Qué preguntas tienen? ¿Dudas, inquietudes, comentarios? Señor Albeiro, señor Pedro, Guzmán, señor Jaime, ¿tú con riesgo? Parece que no. ¿Tienen Listo, alguna Mario. pregunta, inquietud, alguna duda sobre riesgo físico? Con mucho gusto. Listo, Mario, vale. Muchas gracias de igual manera por la participación Pregunta, y alguna duda por todo. ¿Listo? que tengan, Yo alguna estoy inquietud, mucho. teniendo Listo, por acá problemas de señal. listo, Tania. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Dios me lo diga a todos. Muchas gracias. Muy amables.